semana pasada, hermanos, el apóstol Pablo, después de darnos varias razones de por qué ya no hay ninguna condenación para nosotros los cristianos que estamos en Cristo, él nos dio 3 evidencias que nos aseguran de que verdaderamente somos hijos de Dios. Esto nos enseña que al Pablo tomarse el tiempo como Jesús y el resto de los apóstoles, esto nos enseña que dentro de gente que se proclama ser hija de Dios, no lo es. Y es por eso que Dios, a través de su Espíritu, nos deja evidencias de cómo podemos nosotros probarnos para asegurarnos de que verdaderamente somos hijos de Dios. Y Él nos dio 3 evidencias en esos pasajes que leímos. Y la primera es que el Espíritu Santo nos guía a pelear contra el pecado que mora en nosotros. Es una evidencia. Si esa lucha no existe, duda de que el Espíritu bíblico de Dios esté en tu vida, porque si hay algo que hace el Espíritu Santo es guiarnos a pelear contra el pecado. Él pone el querer, Él nos ayuda a pelear contra el pecado. Y bueno, esa es una primera evidencia fundamental. Y una segunda, según Pablo, evidencia es que el Espíritu Santo reemplaza el temor de, de ser condenados y lo cambia por el amor, la ternura que uno puede tener hacia su Padre. Y al mismo tiempo sabe que ese mismo amor es correspondido por el Padre. O sea, hay una confianza de los hijos de Dios de acercarnos a Dios ya no como un juez, sino como un Padre. Y Pablo nos dio una tercera evidencia, y es esta, que el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente somos hijos de Dios. Y bueno, yo ya no voy a abarcar más en estas evidencias, solamente quiero que recordemos que terminamos la enseñanza, por así decirlo, predicando o viendo los privilegios de nuestra adopción. Y leímos este último versículo, versículo 17, que fue el último versículo que leímos la semana pasada, que dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si usted recuerda, ahí señalamos, hermanos, que ciertamente tenemos enormes privilegios gracias a nuestra unión con Cristo. Sin embargo, también hay padecimiento, también hay sufrimiento. Y Pablo ni ningún otro apóstol inspirado por el Espíritu de Dios deja fuera este tema, como hoy en muchas iglesias se deja fuera, porque esto no vende. La razón principal, me atrevo yo a decir, por la cual la gente incrédula busca a Dios en las iglesias cristianas es porque están sufriendo y ellos quieren parar de sufrir. Y ellos piensan que van a encontrar a ese Dios que nomás está ahí para quitar todo sufrimiento. Y de este lado del sol, eso nunca va a ser posible, porque estamos en un mundo caído y aparte porque nosotros mismos somos personas caídas. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo nos habla de que ciertamente somos herederos, somos bien privilegiados por estar unidos a Cristo, pero también nos dice que vamos a padecer por consiguiente por Cristo. Y esto es algo de lo cual, como dije, muchas iglesias no hablan, pero implícitamente está ahí en esos versículos o en ese versículo 17 que acabamos de leer. Al final de cuentas, Pablo nos está diciendo que los creyentes van a padecer dificultades al igual que todo el mundo. Y esto es solo por el hecho de vivir en este mundo caído. O sea, los cristianos no estamos exentos de ser contagiados de cualquier virus. Ya lo sufrimos, ¿verdad? El 2020. La mayoría de nosotros, si no es que todos, nos contagiamos del coronavirus. O sea, nadie está exento de padecer problemas respiratorios. Juan me contaba que de repente él tiene ese problema de respirar, no sé si es sinusitis, yo no sé qué es lo que lo causa. Él es cristiano, al igual que yo y al igual que muchos de ustedes, y nos enfermamos. ¿Por qué? Porque quizás por la contaminación ambiental que hoy hay, en la época en que vivimos, hay tantas máquinas que el hombre usa para estar generando dinero y todas esas máquinas despiden gases tóxicos para nuestra salud. Y eso añade a un sinfín de causas que nos llevan a enfermarnos. Entonces, el pensar que los cristianos somos inmunes a las tragedias que son comunes a todos los hombres en esta vida, simplemente es una mala teología. Y el no estar continuamente enfatizando esta doctrina, la iglesia también hace de un pastor un mal pastor. Lee todas las cartas de Pablo, todas las cartas de Juan, de Pedro, todos ellos nos hablan de este tema, del sufrimiento del cristiano.
Pero hoy, lógico, eso no vende. Entonces la mayoría de los que dicen que son predicadores y hablan de parte de Dios se abstienen de estar proclamando este tema que es fundamental para los cristianos. Es una realidad, el cristiano experimentará en ocasiones tragedia. Y a esto usted añádele que el cristiano, por causa de su identificación con Cristo, es rechazado, es perseguido, es maltratado. O sea, no solamente por causa de vivir en este mundo caído sufrimos nosotros tragedias, sino también por ser cristianos y predicar la verdad, más cuando predicas la verdad absoluta de Dios, de papi, tú vas a ser maltratado, tú vas a ser perseguido, tú vas a ser rechazado. Bueno, este pasaje, estos versículos que vamos a estudiar hoy, vamos a ver que Pablo no ignora la realidad del sufrimiento para el cristiano. Más bien, él nos ayuda a examinar este tema, a verlo desde la perspectiva de Dios, desde la vista de Dios. O sea, Dios dice, sí, en este mundo van a tener aflicciones, pero ¿saben qué? Escuchen, las aflicciones que ustedes puedan sufrir, padecer en este mundo, no son comparables a la gloria que ha de manifestarse en ustedes. Piensen en esto, o sea, vale la pena sufrir. Y además, eso de sufrir, ustedes están sufriendo con el auxilio del Espíritu Santo, que los ayuda a ser pacientes, longánimes, o sea, los ayuda a soportar las aflicciones. Entonces, esto es lo que va a hacer el apóstol Pablo. Y todo esto lo va a hacer con el propósito de mostrarnos, hermanos, que sin duda alguna nosotros los cristianos somos los hombres del planeta más privilegiados. Lo somos. Y tienes que creerlo, porque de alguna manera las verdades de Dios te ayudan a que tu corazón, tu sufrimiento no te haga decaer. O sea, no empieces tú a menguar. Para eso son las verdades de Dios, para fortalecernos. Como vimos la semana pasada, Dios nos ha adoptado como hijos, ¿verdad? Por medio de la fe en Jesucristo. Y debido a esta posición que Dios nos ha dado, ahora somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Eso significa que todo lo que es de Cristo, por derecho propio, todo lo que es de Cristo ahora nos pertenece a nosotros, que estamos unidos a Cristo por la fe. Sin embargo, como ya dijimos, esa promesa tiene una condición. Y hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Y luego dice ahí, para que seamos glorificados. Ok, si padecemos con Él, seremos glorificados con Él. Y no es, hermano, que se requiera una cantidad de sufrimiento para entrar en la gloria. O sea, como si nosotros tuviéramos que pagar por nuestra salvación. O sufren o no entran al cielo. No, no se trata de eso. Se trata de que como ya te identificas con Cristo y eso es una realidad en tu vida, tú vas a hablar las verdades de Dios como Cristo lo hizo. Y eso, por ende, te va a traer persecución, sufrimiento. O sea, detrás de eso, de eso que dice, si es que padecemos juntamente con Él, eso es lo que hay. No se trata de ganarte la salvación, de sufrir y empezarte a golpear. No, se trata de que a la hora de estar identificándote como Cristo, porque eso es lo que eres, la gente te va a rechazar, la gente te va a maltratar y tú como quiera continúas predicando a Cristo, estás padeciendo juntamente con Él. Eso a lo que se refiere el apóstol Pablo, porque recuerda, Cristo ya sufrió en la cruz todo lo que Él tenía que sufrir por nosotros. Él pagó por cada uno de nuestros pecados. Así es que ya no tenemos que hacer nada más que continuar con la ayuda del Espíritu Santo hacia adelante. Entonces, somos herederos, pero tenemos que sufrir con Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 5. Escucha lo que dice Pablo. Porque de la manera que abundan en nosotros, ¿qué, hermanos? Escuchó eso, ¿verdad? En nosotros los cristianos abundan las aflicciones de Cristo. Bueno, así abundan también por el mismo escrito nuestra consolación. O sea, yo te estoy proyectando ahorita pasajes que no están aislados de este tema. Son varios pasajes que te voy a proyectar y hay muchos todavía más. Por lo tanto, no puede nadie decir, no se enfoque en esa doctrina, pastor. Bueno, yo veo que el Espíritu Santo intencionalmente hizo que los apóstoles se enfocaran en esa doctrina. Pero eso no vende. Por eso nadie quiere venir de los que los invito. Pues claro, no quieren venir porque quieren al Cristo que supuestamente les ofrece no sufrimiento. Pero ese Cristo no existe. El único Cristo que existe es el de la Biblia y ese te promete aquí en la tierra aflicciones. Y la vida eterna ciertamente es cero aflicciones, pero hasta que tú no entres a la vida eterna, tú tienes que padecer juntamente con
Jesús, si es que verdaderamente el Espíritu de Dios está en ti. Filipenses capítulo 1, 29. Dice, porque a vosotros les es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino que también ¿qué? ¿Te das cuenta? Todos estos pasajes nos enseñan que el sufrimiento no es algo inadvertido. O sea, que me pareció de la nada. No me acuerdo si es el apóstol Pedro, perdón, no tengo esa cita, pero que dice que ninguno sea sorprendido cuando entremos en tribulaciones, persecuciones. O sea, no se sorprendan como si algo extraño está sucediendo. No, Dios, Jesús, desde el principio nos advirtió que en este mundo le dijo a sus discípulos, van a tener muchas aflicciones, pero confíen, yo ya vencí. Y si yo ya vencí, eso significa que mi Espíritu Santo va a estar en ustedes. Y el Espíritu Santo les va a dar valentía de nuevo. Los va a hacer perseverar hasta el final. Entonces, como usted ve, hermanos, la Biblia es clara a la hora de advertirnos que en este mundo vamos a tener aflicciones. ¿Qué del Antiguo Testamento? Bueno, Salmo 34, 19. Muchas, no pocas, no nada, ¿verdad? Muchas son las aflicciones del justo y justificado por Jesús. Pero de todas ellas, le librará Jehová. Tengo 26, 27 años sirviendo al Señor y muchas han sido mis aflicciones, unas más terribles que otras. Y aquí estoy, perseverando. Yo puedo ver que ciertamente Dios es fiel. ¿Para qué, hermanos? Para libertar a todos los suyos, para ayudarlos a perseverar hasta el final. Dios me ha librado, al igual que a ti, si eres cristiano, de todas mis aflicciones. Hechos 14, 21. Dice la Biblia en Hechos, capítulo 14, si tú lo lees desde el principio, que el apóstol Pablo entra a una ciudad y predica el evangelio y lo apedrean y queda casi como muerto. Lo arrastraron hasta afuera de la ciudad, casi como muerto. Imagínense, o sea, eso de que te tiren una piedra, una, duele, ¿verdad? Imagínate varias. Bueno, por obra del Espíritu Santo yo creo que Pablo se levantó y empezó enseguida a predicar el evangelio. Y escucha lo que dice, porque Pablo lo está diciendo en ese contexto, acaba de padecer por predicar el evangelio, lo apedrearon, casi muere. Y dice Hechos 14, 21, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, esto es lo que le va a decir a los recién discípulos, escucha, a los recién, no, pues dígaselos a los maduros, no, desde el principio, que sepan, que se sienten a calcular el precio. Esto es de cargar la cruz, de negarse a ti mismo. No es de que lo sirvo, pero que me diga primero usted, pastor, qué es lo que Dios tiene para mí, a ver si me conviene. No. Ese es el Cristo que predican muchos, pero no es el Cristo revelado en la Biblia. Entonces, escucha lo que dice. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Icono y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Mira cómo lo va a hacer, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles es necesario. O sea, es imposible no pasar por ahí. Es necesario que a través de de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Pues como vemos, estos pasajes nos dicen que el camino que conduce hacia la gloria pasa primero por la cruz. Que quiera ser mi discípulo, niegue a sí mismo, tome su cruz y síganme. Así fue con Cristo y así va a ser sin duda para con todos aquellos que están unidos a Él por la fe. Escucha lo que dice 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Palabra fiel es esta, palabra segura, o sea, que no les quepa la menor duda. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, o sea, en otras palabras, si soportamos con paciencia hasta el fin, en medio del sufrimiento, también. O sea, eso comprobará que verdaderamente el Espíritu Santo está en Él. Una vez más, no se requiere hacer esto para ganar la vida eterna. No, o sea, es como consecuencia de que el Espíritu Santo está en ti, Él te hace longánime, Él te ayuda a soportar los sufrimientos, por lo tanto también reinarán con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Entonces, es muy claro que hay una conexión entre el sufrimiento y la gloria. Sin embargo, aunque esto es así, hay una diferencia abismal entre el sufrimiento presente y nuestra gloria futura. O sea, hay una diferencia abismal entre nuestros sufrimientos presentes aquí en la tierra y nuestra gloria futura en el cielo. Palabras más sencillas, hermanos. Y aquí está la primera enseñanza de nuestro texto y decidí apuntárselas. Esto es lo primero que vamos a aprender del versículo 18, 19 y 20. Escucha. Todo el dolor que suframos aquí en la tierra no se compara, hermanos, a la gloria que en nosotros ha de manifestarse cuando Cristo regrese en gloria. Escucha, esto es importante porque cuando estamos en medio del sufrimiento, si tú no tienes estas verdades, no vas a sufrir bien.
O sea, vas a sufrir sin esperanza cuando tú tienes esperanza y te puedes apoyar en esto. Veamos el versículo 18, pero quiero leerles nuevamente el 17 para seguir el hilo de pensamiento. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y el versículo 18 para decir Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, no lo son, con la gloria venidera que nosotros se ha de manifestarse. En otras palabras, hermano, y de manera implícita, pues está ahí, no se ve a la simple vista, pero está ahí. Lo que Pablo nos está diciendo es que los cristianos, al igual que los no cristianos, sufren. Sin embargo, el cristiano sufre con esperanza. Dicho esto a la inversa, diríamos que los que no son de Cristo también sufren como nosotros, debido a que viven en el mismo mundo caído. Sin embargo, ellos sufren sin esperanza y nosotros, a diferencia de ellos, sufrimos con esperanza. Dice Pablo, las aflicciones del presente, esas aflicciones para nosotros los cristianos no se comparan con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Así es que Pablo, hermanos, nos está diciendo aquí que nosotros sufrimos con la enorme esperanza de que algún día dejaremos de sufrir. Y no solamente esto, dejaremos de sufrir y estaremos contemplando, experimentando la misma gloria de la presencia de Dios. Esto va a ser increíble. Sin embargo, los no cristianos, un día, hermanos, un día se acabará la oportunidad para ellos para dejar de sufrir y sufrirán por los siglos de los siglos en el infierno. Y además el sufrimiento que experimentarán por los siglos de los siglos será infinitamente mayor que el sufrimiento que ellos hayan experimentado aquí en la tierra. O sea, hay de los no cristianos, porque lo que ellos van a padecer allá en el infierno va a ser mayormente, hermanos, grande, serio, fuerte que lo que ellos hayan padecido aquí. Sin embargo, este no es nuestro caso, es todo lo contrario. Lo que nosotros suframos en este mundo no se puede comparar con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Como dijo alguien, Pablo en este pasaje es como si estuviera invitando a las personas, sobre todo al cristiano, a calcular con cuidado lo que está sufriendo en el tiempo presente, pero a la luz de lo que nos espera en la gloria. O sea, es como si Pablo dijera, cuenta, evalúa, suma todas tus aflicciones aquí en la tierra, pero ponlas a la luz de lo que nos espera en la gloria. Haz esto y verás que no se comparan las aflicciones con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. No se compara. Cuando tú haces eso, cuando tú comparas tus aflicciones, por muy fuertes que sean, con la gloria venidera, o sea, la gloria venidera empequeñece, desaparece tus aflicciones, por lo menos de tu radar. Ciertamente seguimos sufriendo, pero sufrimos con esperanza. Ahora, hermanos, quien nos está diciendo esto es alguien que tenía un doctorado, por así decirlo, en sufrimiento. O sea, no es cualquier persona la que nos está diciendo todo esto. No, según la carta a los Corintios, capítulo 11, ahí vemos que el apóstol Pablo habla acerca de su sufrimiento, nos da su currículum, ¿verdad? Quiere decir que Pablo es alguien capacitado para hablar del sufrimiento con exactitud y con naturalidad. Escucha cómo Pablo habla de sus sufrimientos como apóstoles. En azotes, sin número. En cárceles más. O sea, si ya perdí la cuenta de cuántas veces me han azotado por predicar a Cristo, déjame les digo, en las cárceles igual. He estado tantas veces en la cárcel, no por robar, sino por predicar el evangelio. En peligros de muerte muchas veces. 3 veces he sido azotado con vara. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Eres hijo de Dios, tú eres cabeza, no cola. De verdad, recuerda, eso no es todo la Biblia. Interpreta esos pasajes a la luz de toda la Biblia. Dice Pablo, sigue diciendo él, en caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. Y además de otras cosas, dice Pablo, lo que sobre a mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias, y lo termina diciendo él, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Te das cuenta? Hasta Pablo se enfermaba.
Esto una vez más nos habla de que el poder o el don de sanidad que operaba en el apóstol Pablo no estaba a la orden a cuando Pablo se le antojara y te declaro sano. No, el Espíritu se manifestaba solo, de tal manera que él se enfermaba, se enfermó Timoteo y no pudo hacer nada. El Espíritu Santo decidió no activar el don de sanidad. Pues, ¿quién enferma? Yo no. O sea, si hay alguien que ha sufrido, soy yo, dice el apóstol Pablo. Entonces, como vemos, si hay alguien que puede hablarnos del sufrimiento con exactitud y naturalidad, es el apóstol Pablo. Su doctorado de sufrimiento no lo confirma. Sin embargo, aunque esto era así, Pablo en la segunda carta a los Corintios, en esa misma carta que acabo de leerles, que aparece ahí su currículum de sufrimiento, Pablo nos dice que los creyentes no debemos de desmayar bajo el peso de la aflicción, y él nos da la razón por qué. Escucha lo que dice versículo 4, o el capítulo 4, versículo 16 y 17. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, el cascarón ese, ya se nos miran a muchos de nosotros las arrugas, ¿verdad? La calvicie, unos ya no pueden ver. Bueno, aunque este cuerpo exterior se está desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y escucha ahora cómo Pablo le llama a todo lo que él mismo sufrió. Porque esta leve, esta insignificante, esta superficial tribulación momentánea, ¿qué es lo que hace, hermanos? Produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aún las tribulaciones, hermanos, Dios las usa para producir gloria para Él. Y note ahí que Pablo habla de ese peso de gloria como que algo que ya se está produciendo aquí y ahora en medio de nuestros sufrimientos. O sea, es verdad que esa gloria será revelada en el futuro, como dice el versículo 18 de Romanos 8, que ya leímos. Y esto debido a que todavía estamos, hermanos, en este cuerpo que no es glorificado. O sea, es una realidad. Hasta que lleguemos allá vamos a ser glorificados. Sin embargo, esa gloria, escucha, hermanos, para el cristiano que ha sido sellado con el Espíritu Santo, es absolutamente segura para el cristiano, para ese cristiano. Porque si Dios lo promete, Él es poderoso para guardarnos sin caída. Escucha lo que dice Judas 24. Y aquel que es poderoso, tendrá Dios el poder suficiente que se requiere para hacer que cada uno de aquellos que ha sido sellado con su Espíritu llegue hasta el final. Sí, ¿verdad? Claro que sí. Él es poderoso para guardarnos sin caídas perpetuas, finales, porque caemos todos, ¿verdad? 7 veces cae el justo y Dios lo levanta. Detrás de esa caída está la caída terminal y final. Bueno, Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. ¿Delante de qué? Esa gloria es segura para nosotros. Lo es. Dice Judas, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es que, como vemos, aunque esa gloria será revelada en el futuro, sin embargo, esa gloria es absolutamente segura para el cristiano que verdaderamente ha nacido en Él. Escucha lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 3. Capítulo 12, versículo 3. Los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Los que han sido iluminados por el Espíritu Santo. ¿Qué va a pasar con ellos? Resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia, los que predican la palabra de Dios, a las multitudes, como las estrellas a perpetua eternidad, resplandecerán. El mismo Señor Jesucristo nos asegura esta gloria. Dice Mateo 13, al final de la parábola del trigo y la cizaña, dice él, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, pues que oiga. El que entienda esto, a que el Espíritu Santo le está abriendo el entendimiento y lo está iluminando, que oiga lo que estoy diciendo. Los justos van a resplandecer como el sol. Y vaya que el sol resplandece, el resplandor del sol es increíble. Como dice Sugel, si no fuera porque Dios nos va a dar cuerpos glorificados, nosotros al ver el resplandor de nuestros hermanos, ya no de Dios, de nuestros hermanos, caeríamos como muertos y además con ganas de quererlo adorar, creyendo que es una deidad. O sea, así va a ser el resplandor que Dios nos va a dar en su gloria a través de Jesucristo. Increíble. Esto significa, pues, hermanos, que cuando Cristo vuelva, Él va a transformar este cuerpo, como lo llama el apóstol Pablo, de la humillación, que día a día se está descomponiendo, se está desvaneciendo.
un día cuando Cristo venga, Él va a transformar ese cuerpo. Escucha lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 21. El cual, pero déjate leo el 20 para que lo entiendas el 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, ¿qué va a pasar? Cuando se manifieste el Señor Jesucristo, va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Si tú crees que exageré con esto lo que dice Sugel, no, Él tiene de dónde agarrar, Él tiene sustento. Seremos, nuestro cuerpo de la humillación será semejante al cuerpo de la gloria de Jesús. Y es por eso que vamos a brillar, vamos a resplandecer como sol. No es que el resplandor vaya a ser intrínseco, nuestro. No, esto es como la luna, ¿verdad? La luna cuando está bien alumbrada, la luna no puede decir, mírenme. No, su luz proviene de la estrella mayor de nuestro sistema planetario, el Sol. Entonces lo mismo va a pasar aquí, es por Jesús. Así es que este es el tipo de gloria que nos espera a todos nosotros que estamos unidos a Cristo. Y cuando tú meditas detenidamente, yo no sé a ti, pero a mí me resulta impactante. O sea, cuando pienso me vuela la cabeza, me la explota. No sé cómo decirlo, estoy pensando en la frase en inglés. It blows my mind. Me revienta la cabeza, no sé. O sea, este cuadro que me está pintando a mí la Biblia acerca de la gloria que yo voy a experimentar y que todos los cristianos es para volver a cualquiera loco. O sea, deja a cualquiera boquiabierto, anonadado, sin palabras. ¿Por qué, hermanos? Porque es sumamente sorprendente e impresionante que Dios nos vaya a premiar con su misma gloria a personas que no merecíamos. O sea, dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias, sigue diciendo Pablo, a Jesucristo. Ahora, ese mismo Dios nos va a premiar con su gloria, la gloria de Jesús. Yo no sé tú, pero a mí sí me deja en shock. Me resulta sumamente impactante porque ahorita yo me esfuerzo a tener esa fe y a ejercitarla y a creerla porque eso me anima. Pero imagínate cuando estemos en ese día, literalmente allá. O sea, solecitos por donde quiera, pero gracias a Dios con cuerpos glorificados capaces de poder estar frente a solecitos. Eso va a ser increíble. Para el mundo y quizás a ti, para ahorita, porque no estás ejercitando tu fe, nosotros los cristianos somos personas comunes y corrientes, y sí lo somos, pero hay una naturaleza dentro de nosotros que es generada por el Espíritu mismo de Dios. O sea, Dios sí ve lo que hay en nosotros. Y tú y yo necesitamos fe para verlo. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, Dios es el que te está diciendo. Yo solamente te estoy leyendo. No soy yo ni siquiera el que te está diciendo. Es Dios. Pero necesitas fe. ¿Fe qué es, hermanos? Es la certeza. Es la seguridad de lo que no ves, de lo que no palpas. Pero que Dios te lo está diciendo. En este caso, esta promesa. La Biblia nos dice que las aflicciones del tiempo presente que tú y yo estamos padeciendo, o inclusive todas las aflicciones que hemos padecido y que vamos a padecer, no se comparan con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Ciertamente, como te digo, el mundo nos ve como personas comunes y corrientes, pero Dios no nos ve así. ¿Cómo nos ve Dios? Como nuevas criaturas, gracias a la obra redentora de Jesús y a la obra regeneradora del Espíritu Santo. El mundo no nos ve así, pero Pablo aquí está diciendo, en aquel día será manifestada en toda su esplendor nuestra unión con Dios, y el mundo entero, después de que doble todas sus rodillas y confiese que Jesús es el Señor, el mundo entero contemplará con asombro quiénes somos en Cristo. Escucha lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Una vez más, noten que este tema no es un tema aislado. No, está casi en cada carta del apóstol Pablo, que fueron varias. Cuando Cristo se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Así que cuando Cristo se manifieste, se revele, cuando Cristo venga por segunda vez y todo el mundo lo vea, porque todo ojo lo verá, va a ver a ese glorioso Salvador. Bueno, en ese momento nosotros seremos manifestados en Él en gloria. Por eso que te digo, el mundo no nos ve como personas comunes y corrientes, y muchas veces nosotros los cristianos también nos vemos así, pero hay que tener los ojos de la fe, los ojos de Dios para poder ver lo que realmente somos en Cristo Jesús.
En otras palabras, hermanos, nuestro estatus como hijos adoptados será públicamente descubierto en aquel día y todo el mundo lo verá. Y cuando eso ocurra, toda la creación terrestre, no la celestial, sino terrestre, será transformada. Y esto es nuestra segunda enseñanza que rescatamos de estos versículos. Toda la creación terrestre será transformada cuando Cristo se manifieste en gloria en los suyos. Versículo 19 al 23. Escucha lo que dice Pablo, porque él nos va a decir que la creación está gimiendo con dolores de partos mientras espera ansiosamente la revelación, o sea, ese día cuando los hijos de Dios se manifiesten ya en gloria. Escucha lo que dice el versículo 19. Porque el anhelo ardiente es un deseo profundo, fuerte de la creación. Aquí Pablo está personificando a la creación. O sea, el anhelo ardiente, esa palabra es como de alguien cuando está en problemas, quizás tuvo un accidente, quizás él o alguien más, y sabe que necesita ayuda, y que sabe que tiene que llamar al 911 rápidamente, y cuando él habla, está, porque ve que está padeciendo cada minuto que pasa, el que se accidentó él mismo está sangrando, qué sé yo, y entonces está así de puntillas, viendo a ver si ya viene la ayuda, la patrulla. Bueno, algo así. La creación anhela ardientemente. ¿Qué? ¿Qué es lo que anhela? La creación, ¿eso qué es? Es el aguardar, es el que finalmente llegue ese día y se manifiesten los hijos de Dios en gloria. Porque en ese momento la misma creación va a ser restaurada, transformada. Escucha lo que dice el versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad. O sea, Pablo nos está dando más información. Imagínate, empezó el capítulo 8 dándonos las razones por qué estamos seguros en Cristo, pero Pablo era así, aprovechaba cada momento, o sea, sacaba una subdivisión para decir otras verdades. Y esto es lo que está haciendo el apóstol Pablo. O sea, diciendo, hey, van a sufrir, es verdad, somos herederos en Cristo, es verdad, ya somos salvos, ya tenemos al Espíritu Santo, sin embargo, van a sufrir. Sin embargo, déjenme decirle que ustedes no son los únicos que están sufriendo, la misma creación, pero la creación fue sujetada a vanidad en esperanza, así como ustedes fueron salvos en esperanza. O sea, quiere decir que va a venir un día donde ustedes, al igual que la creación, serán transformados. Dice el versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. O sea, no fue la inclinación de la creación por sí misma hacer eso. Ella no quería eso, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, a la que ya hablamos, donde dice Jesús que resplandeceremos como el sol. Qué exagerado Jesús, ¿verdad? No, él no es exagerado, él está diciendo, él sabe lo que dice. Nosotros seremos glorificados de esa manera, y dice ahí Pablo, la misma creación también va a ser libertad de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ok, para poder entender lo que Pablo está diciendo aquí, es necesario que veamos el contexto de la enseñanza del apóstol Pablo en este texto. O sea, y ese contexto lo vamos a encontrar en los primeros 3 capítulos de Génesis. En los primeros 3 capítulos de Génesis, hermanos, nosotros encontramos el propósito original de Dios, tanto con el hombre como con la creación, y encontramos cómo ese propósito quedó temporalmente neutralizado, por así decirlo, por Dios a causa del pecado. O sea, Dios tenía un propósito original, tanto para el hombre como para la creación, pero entró el pecado y Dios temporalmente neutralizó ese propósito. ¿Y cuál era ese propósito? O sea, que la tierra, lo que él creó, funcionara bien en su shalom. O sea, no había pecado, no había maldad, no había nada de eso. Sin embargo, entró el pecado, todos lo sabemos, ¿verdad? Bueno, dice Génesis que en el 6º día Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Lo coloca en el huerto del Edén y lo hace con el propósito de que el hombre reinara como representante de Dios sobre toda su creación. Pero esa imagen, a causa del pecado, quedó distorsionada, desfigurada, deformada, de tal manera que ya nosotros los humanos ya no podemos representar a Dios porque Dios es santo, nosotros no lo somos. En otras palabras, a causa del pecado, todo se corrompió. El carácter del hombre y el mismo planeta en el que el hombre fue colocado como representante de Dios. Escucha lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 17 al 18. Aquí vamos a ver cómo Dios es que maldice la tierra sujetándola a un decaimiento progresivo por causa del pecado. Génesis 3:17 dice, y ahora, y al hombre dijo, por cuanto desobedeciste la voz de tu mujer y comiste, o mejor dicho, obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol, de que te mandé diciendo, no comerás de él,
Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Hasta ahí nada más. Como vemos, por causa del pecado del hombre, ¿qué hizo Dios? Maldijo el planeta Tierra. El propósito que tenía Dios para el hombre y para la tierra lo neutralizó temporalmente, momentáneamente. Aunque han pasado varios milenios, ¿verdad? Y no parece ya momentáneamente, pero Dios anuló temporalmente eso. ¿Por qué, hermanos? Ahí lo vemos. Él maldice la tierra y maldice también a Adán. La paga del pecado era la muerte. De ahí todo cambió. El shalom armónico de Dios se salió de su cauce. Porque Dios así lo sujetó. Esto es, lo sujetó a vanidad, a futilidad, a que no siga funcionando perfectamente. Yo no sé si usted alguna vez ha plantado un jardín. Si lo ha hecho, usted sabrá que si usted no cultiva, si no cuida ese jardín, no le van a salir los tulipanes y las flores de la nada. O sea, si usted no lo riega, si no, usted no le está arrancando toda la maleza, no va a haber nada de eso. Se puede dar el caso donde naturalmente salen todas estas cosas, pero a la hora de plantar algo tú en tu jardín donde nunca ha habido nada de ese tipo de plantas, no va a pasar nada, hermanos. Bueno, antes de que Adán y Eva pecaran, esto no era así. Génesis 1 y 2, vemos, si tú lo lees, nada se oponía al buen funcionamiento del planeta Tierra. Todo trabajaba bien. Escucha lo que dice Génesis 1:29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Versículo 30, que no está ahí, dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastren sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. O sea que antes los leones y todos esos animales salvajes y depredadores comían solamente plantas, no se comían entre ellos mismos, no eran carnívoros. Dice el versículo 31, que es a donde yo quiero llegar. Y vio Dios todo lo que él había hecho, y que era bueno en gran manera. O sea, antes de que el pecado entrara a la tierra, toda la creación de Dios funcionaba perfectamente. Pero una vez entra el pecado, todo eso cambió. Y aunque vamos a afirmar que la Tierra, que el planeta todavía conserva mucha de su belleza original, lo cierto es que nuestro planeta ya no funciona como debería de funcionar, como estaba funcionando en el Génesis 1 y 2. Y es a esto que se refiere el apóstol Pablo cuando dice en el versículo 20 de Romanos 8 que la tierra fue sometida a vanidad. Podríamos concluir, hermanos, que vivimos en un planeta hermoso. Cuando tú miras, tú contemplas el planeta desde 30,000 pies de altura en un avión, eso es bien increíble. Más los océanos. Bueno, vivimos en un planeta hermoso, pero también peligroso al mismo tiempo. Le explico por qué. Mire, en nuestros planetas hay montañas majestuosas, ¿verdad? Yo no, bueno, las montañas de Monterrey, cuando las comparo a las montañas de Torreón, esas montañas están más altas que las de Torreón. No puedo decir que son las más majestuosas, pero son majestuosas, son bellas. Hay océanos bellísimos, bien azules, ¿verdad? Hay playas paradisíacas que nos encantan a cualquiera. Cozumel, cuando ahora que fuimos a Playa del Carmen, fue al mar y se dieron cuenta, sus hijas andan en las playas de las Bahamas, nos mostraban unas imágenes bellísimas, ¿verdad? Podemos decir que también hay una enorme diversidad de plantas hermosísimas que cautivan y fascinan a cualquiera. No sé si alguna vez ha ido a la arbolaria ahí de Dallas. Increíble, tiene una variedad de plantas, de flores, de árboles. Bueno, aparte de todo esto, hay una enorme diversidad de animales, tanto acuáticos, terrestres, aéreos, y todos esos animales, cuando los vemos, nos impresionan. Sin embargo, es verdad, vivimos en un planeta hermosísimo. Sin embargo, hay enfermedades, por eso le digo, es peligroso también. Hay enfermedades que quitan la vida. ¿Será peligroso o no será peligroso el planeta en que vivimos? Lo es. Hay desastres naturales, tales como los huracanes, los tornados. Acaba de pasar uno, ¿verdad? Que hubieron varias muertes. Tornado terrible. Eso hace peligroso a la tierra.
las tormentas de los relámpagos, hay sequías producidas por el sobrecalentamiento global, hay incendios forestales, hay inundaciones, hay terremotos, hay volcanes activos, hay un sinfín de calamidades naturales que según la Biblia son parte del juicio de Dios por causa del pecado original y del pecado presente del hombre. Por causa del pecado original de Adán y Eva, maldita será la tierra. Si Adán y Eva no hubieran pecado, la tierra nunca habría pasado por nada de esas calamidades. Por lo tanto, es un juicio, todo lo que vemos, todos esos desastres naturales de parte de Dios. Por causa del pecado original, por causa del pecado del hombre en el presente. Creo firmemente que Dios a través de estas desgracias naturales, a través de mostrarnos la creación dañada, a través de todas estas cosas, hermanos, Dios le está mostrando al hombre lo serio y lo grave que es pecar contra Dios, lo serio y lo grave que es desobedecer a Dios. Les dije que no comieran de este fruto. Miren ahora las consecuencias terribles y devastadoras, no solamente para ustedes, sino para todos sus descendientes. Es terrible, hermano, el pecado. Esto a mí me enseña que Dios no es indiferente al pecado. Que se quede callado porque Él es paciente, porque Él es grande, grande en misericordia, es otra cosa. Pero tarde o temprano le va a demostrar a todo aquel que ha pecado que Él no fue indiferente al pecado que ellos cometieron. No, Dios se aira. Podemos decir pues que el mal físico aquí en la tierra, como los terremotos, los tsunamis, huracanes, desastres naturales, todas esas cosas son como señales, como letreros que nos señalan, hermanos, que nos dicen lo devastador que es rebelarse contra Dios. Sumamente serio menospreciar a Dios todos los días al preferir la creación que al creador, que es Dios. Es grave. Escucha cómo John Piper habla acerca de esto. Dice, cuando un terremoto o un huracán azota todo un país y somos grandemente afectados, entonces Dios recibe la atención de los pecadores. Entonces sí, todos orando, ¿verdad? Todos pidiéndole a Dios. Y Piper dice, el dolor físico es el trompetazo de Dios que nos dice que hay un serio problema en el mundo, que es el pecado. Regresemos a Génesis, porque gracias a Dios que la historia no se quedó ahí. No se quedó en que maldita será la tierra. Te van a crecer espinos, lo que te va a producir la tierra es oposición. Vas a sudar, vas a sufrir. Gracias a Dios que no se quedó ahí la historia del mundo. No, hermanos. Porque en el mismo momento en que Adán y Eva se rebelan contra Dios, Él prometió un redentor que habría de revertir todos los efectos del pecado. ¿Y quién es ese Dios? ¿O quién es ese redentor? Cristo, ¿verdad? Sabemos. Dice Pablo en Colosenses que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y escucha lo que dice el versículo 19. Después de decir Pablo en el 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda la plenitud. ¿Y por medio de quién? De Él. ¿Qué hizo el Padre? Reconcilió consigo todas las cosas, las que están aquí en la tierra. Maldita será la tierra. Pero cuando venga Jesús, va a reconciliar todo eso, va a revertir, va a causar que el día que yo he establecido, yo revierta esta maldición. Ahí dice, Él va a reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Al Padre le agradó enviar a Jesús a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Y a restaurar esa imagen que distorsionó el pecado en nosotros, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y es por eso, hermanos, que ahora, ya cuando Jesús paga el precio por nuestros pecados, Dios envía al Espíritu Santo y su obra regeneradora a través del Espíritu Santo nos ayuda a santificarnos. Y ahí está restaurando ya Dios eso en nosotros. Sin embargo, no es lo único que Dios está restaurando. El mismo planeta llegará un día en que será restaurado. Según Pablo, cuando eso ocurra, escucha el versículo 21. Dice, porque también la creación misma será liberada. Envía a Jesús a reconciliar todo, empieza con el hombre, pero dice Pablo, ustedes ya fueron restaurados, reconciliados con Dios. No plenamente, pero sí, ya es un hecho. La garantía está en el Espíritu Santo de Dios. Eso va a suceder. Pero no solamente ustedes, también la creación va a ser libertada.
de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La pregunta es, hermanos, ¿cuál creación? ¿A cuál creación se refiere el apóstol Pablo? La que va a ser libertada de la esclavitud de la corrupción. ¿A los ángeles? ¿A eso se refiere Pablo? O sea, ¿incluye a los ángeles santos de Dios? No. Ellos no están gimiendo para ser restaurados. Ellos en este momento están en la presencia de Dios, ya disfrutando de la gloria de Dios. Son los ángeles, Dios, no están ahí. Entonces, está hablando de los ángeles creados que se rebelaron y que ahora son demonios. Mucho menos, ¿verdad? No, ellos no están gimiendo en esperanza por su liberación, porque no hay liberación, no hay salvación, no hay perdón, no hay mejor futuro. Para ellos solo el lago de fuego les espera. Eso no son ellos. Bueno, está hablando de los creyentes, pastor. Tampoco. Porque Pablo ya hizo una distinción entre la creación y los creyentes. Repasemos de nuevo el versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación ¿de qué? De los hijos de Dios. Ahí hay una distinción. La creación está esperando a que llegue ese día y ¡fum!, nos manifestemos y entonces ella sea también liberada de la esclavitud de la corrupción. Así es que no pueden ser los creyentes. Bueno, tal vez se refiera a los no creyentes. Tampoco. ¿Por qué razón? Porque los incrédulos no esperan en Cristo. Los incrédulos no esperan ese día glorioso donde verán la santidad de Dios. No, ellos huyen de la santidad de Dios. Ellos aborrecen la santidad. Y además, si nos fijamos en el versículo 20, vamos a verlo de nuevo. No sabía el versículo 20, pero se lo leo. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Bueno, ahí nos damos cuenta, que el tipo de creación de la cual Pablo está hablando fue sujeta, o mejor dicho, no fue sujeta por su propia voluntad. O sea, no porque ella lo quería. No, la creación nunca quiso eso. Pero los no creyentes sí quieren eso. O sea, deleitosamente ellos aman la corrupción. Al nivel que sea. O sea, aunque el nivel de corrupción sea muy poco, es corrupción. Y el ser humano ama la corrupción. O sea, ellos siempre están dispuestos a alimentar su propia corrupción. Bueno, no son ninguno de ellos. Entonces, ¿a quién se refiere Pablo? Bueno, ya hablamos un poco de ella. Pablo aquí se está refiriendo, hermanos, a la creación que no es capaz de razonar. Esta creación que no es capaz de razonar está conformada por la creación animada y la creación inanimada. ¿Qué es esto? La creación animada son todos los animales del planeta. Entre ellos están, ya dijimos, los animales acuáticos, los terrestres y los aéreos. Inclusive los microorganismos que a simple vista no podemos ver. Todos ellos, o sea, se mueven, pero no razonan, ¿verdad? Es la creación animada. Bueno, y la creación inanimada son los cielos y todos los cuerpos celestiales que hay en ello, es la tierra y todo lo que hay en ella, las montañas, los ríos, los mares, los bosques. Aquí el apóstol Pablo está personificando la creación de una forma poética y como leímos y dice él, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y dice el versículo 21, que tampoco lo tengo, se lo debo, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces la creación animada y la creación no animada, que no razona, esa creación anhela celosamente, espera ansiosamente, con gemidos, es ser libertada de la esclavitud de corrupción. Ahora la pregunta es, ¿a quién espera que la liberte la creación de la esclavitud de la corrupción? Bueno, recordemos Génesis 3, maldita será la tierra. Está esperando a Dios. Él la sujetó en vanidad, pero en esperanza. ¿Por qué en esperanza? Porque sabía que un día Dios sabía que iba a enviar a Jesús para reconciliar todo esto. Y un día Dios iba a revertir todos los efectos negativos de la tierra. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que no son las organizaciones del medio ambiente las que van a revertir todos estos efectos negativos de la tierra. No es Greenpeace. Hace como 4 meses andaba en Indianápolis mientras Eva asistía a la conferencia de damas. Yo andaba en el centro y me paró un Greenpeace. ¿Quieres donar? Y esto, y dije, bueno, pues aquí le comparto el evangelio y empezamos a platicar. Y él me empezó a decir acerca de su movimiento, que era lo que estaban haciendo. Y yo le dije, está bien, te voy a donar algo. Pero mira, ya le empecé a hablar acerca, yo aproveché este tema para después de decirle acerca de Jesús. Y bueno, como la mayoría de los humanos son religiosos, sí, creen en Dios, y a su manera, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que yo personalmente tuve contacto con uno de ellos.
según la Biblia, ellos no van a poder hacer nada. No hay nadie que pueda hacer nada porque Dios sujetó a vanidad a la tierra. Dios fue quien la maldijo. Nadie puede revertir de una vez y totalmente todo el proceso de decaimiento y de corrupción que está dañando a la tierra y a tantos hombres. Solamente Dios. Ahora, lo que ellos hacen es una noble servicio. Hay que cuidar el planeta Tierra mientras podamos, pero no quieras llegar al punto de creerte capaz de revertir los efectos que ahorita estamos experimentando del planeta Tierra. Es imposible hacer. Lo que ellos hacen es una labor noble. Sin embargo, tenemos que ser realistas. Nada, hasta que venga Jesucristo, nada podrá revertir de una vez y por todas el proceso esto de corrupción. Solamente Dios. Y es por eso que la creación está aguardando ansiosamente a que se manifieste Greenpeace. No, los hijos de Dios en gloria, porque ella sabe que al momento que eso suceda, la creación también será restaurada. Como Génesis 1 y 2. Veamos una vez más el versículo 19. No sé por qué me perdí yo, pero creo que vamos. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Una vez más, quiero que note que Pablo está personificando a la creación como alguien que está de puntillas, esperando ansiosamente a que algo se manifieste. Y esto es la liberación que Dios va a hacer. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime aún, hermanos, y aún está en dolores de partos hasta hoy. Pablo está diciendo, miren, el dolor que está padeciendo la tierra no es cualquier dolor. Es un dolor de parto. O sea, no es en vano el dolor que está padeciendo la tierra, es un dolor de parto. En otras palabras, es un dolor que anuncia la llegada de una nueva era que está por venir. O sea, de manera implícita, Pablo nos está hablando de dos eras que hay en la historia de la redención de Dios. La era actual, la era presente y la era venidera. En la era actual, hermanos, hay pecado, hay sufrimiento, hay decadencia, hay corrupción, mientras que en la era venidera hay cielos nuevos, tierra nueva, hay justicia, hay pureza, hay santidad, hay virtud, hay gloria, hay ausencia de muerte y ausencia de decadencia y de enfermedades. Por eso Pablo dice, sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. O sea, la tierra nos está anunciando, cada vez que padece, nos está anunciando que la llegada de esa nueva era está más cerca. Es como los partos de una mujer, ¿verdad? Cuando más se intensifican, cuando son más frecuentes, el doctor, la misma madre sabe que está a punto de nacer el bebé. Bueno, de igual manera, la tierra, cuando está padeciendo sus dolores de parto, cuando cada vez son más frecuentes y más evidentes, como hoy los vemos, es que la llegada de la nueva era está próxima a suceder. Yo estuve, hermanos, en los dos partos de Eva. Yo tuve ese privilegio. En los dos partos le pusieron la anestesia. En el primero le funcionó, en el segundo no. No sabemos por qué pasó eso. En el segundo, como no le funcionó la anestesia, yo pude ver el dolor intenso que tenía Eva. Me agarraba las manos y me apretaba. Yo creo que le salían unas fuerzas que Eva normal, en su normalidad no tendría. Cada una de ustedes, mujeres, que han sentido los dolores de partos, que no han sido interferidos por la anestesia, saben de lo que está hablando el apóstol Pablo. O sea, son reales los dolores. Sin embargo, hermanos, estos dolores de parto se sufren en esperanza. O sea, sabes que pronto vas a dejar de sufrir y que vas a dar a luz algo, una vida. Bueno, lo mismo es con la tierra, es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Vean los dolores suyos y los dolores de la tierra como dolores de parto, porque va a ser un dolor que aunque se intensifique, va a llegar un momento en que eso va a terminar y va a dar paso a una nueva vida. Y según Pablo, así es como Dios quiere que tú y todos los cristianos veamos todos los sufrimientos, todas las calamidades que ocurren en este mundo. Así, sí, qué terrible es eso, pero qué glorioso es saber que ese día se acerca. Porque cada vez los dolores de la creación de parto son más intensos, son más fuertes. Yo sé, hermanos, que el conocimiento no va a eliminar la realidad del dolor, pero sí lo pone en perspectiva y no nos deja sufrir como
personas que no tenemos esperanza, ¿no? A veces hasta nos gozamos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué nos gozamos? Porque a la luz de la Biblia, desde el mismo momento en que nuestro Señor Jesucristo se levantó de la tumba al tercer día, toda la creación, toda, por así decirlo, quedó embarazada. Entre ellos tú y yo quedamos embarazados. Y va a llegar un momento en que la creación principalmente va a dar a luz una nueva creación. Y entonces tendremos cielos nuevos, nuevos cielos y tierra nueva. Toda la corrupción, toda la crueldad, todo el decaimiento de la creación será removido para dar paso a una nueva creación gloriosa y renovada. Escucha lo que dice Isaías 65. Dice Dios, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, más vendrá el pensamiento. Y dice ahí el versículo 20, no habrá más allí niño que muera de pocos días. No habrá niños que muera rápidamente al nacer, ni viejo que sus días no cumpla. Siempre va a cumplir días, años. En otras palabras, los bebés ya no van a morir en los pocos días de haber nacido, ni los adultos morirán. Versículo 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, como al principio, ¿verdad? Que nos dice que Dios le dio al hombre y al planeta todo tipo de semilla, de árboles, y de eso se iban a alimentar no solamente los humanos, sino también los animales. Va a regresar a eso. El cordero y el lobo. El león va a comer paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán. ¿Cuándo fue la última vez que te mordió, te picó un animalito? Duele las mordeduras esas. Yo no sé cuándo fue la última vez que no una abeja, un avispón. Esos piquetes duelen bien, ¿verdad? Bueno, dice Dios, ya no van a afligir los animales, ya la creación no te va a dañar. O sea, nadie va a ser herido, nadie va a ser destruido en el monte santo de Dios. Wow. Es por eso que al igual que la creación, nosotros los cristianos gemimos. Quizás ahorita no estamos gimiendo, pero ¿qué cuando padecemos una tragedia, hermanos? La última de las tragedias que afectó el centro de mi alma fue la muerte del bebé de Melissa. Y no tanto por el bebé de Melissa, yo miraba cómo sufría mi hija. Fue terrible, fueron días feos. Y esos son momentos donde uno desea que ya todo esto termine. Es ahí, o sea, no lo andamos diciendo, pero el alma siente que se acabe ya esto, gime. Gimimos igual que la creación, hermanos. O sea, la Biblia nos dice, sí, ya son salvos, sí, ya tienen el Espíritu Santo, pero todavía no está todo eso consumado. Y el siguiente pasaje nos da la tercera enseñanza y última. ¿Y cuál es esa? No la apunté, pero es, los creyentes también gemimos mientras aguardamos ansiosamente la completa realidad de nuestra adopción como hijos. Voy a repetir eso. Los creyentes también gemimos mientras aguardamos ansiosamente, ¿qué, hermanos? La completa realidad de nuestra adopción como hijos. Versículo 23, ahí está. Y no solo ella, o sea, no solo la creación gime, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. O sea, la garantía es el Espíritu Santo, es el sello. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Pero si Pablo ya nos dijo que ya somos hijos, y somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos de Jesús. Pero sí, es verdad, somos hijos. Pero la salvación no está plenamente completada. Esa es la tensión, o sea, ya somos salvos, ya somos hijos de Dios, pero todavía no llegamos a ese día donde todo finalmente se va a completar. Y aquí está el dilema del cristiano. Por un lado, Pablo dice, ya tenemos las premisas del Espíritu, ya fuimos regenerados, ya fuimos adoptados como hijos, ya el Espíritu Santo está en nosotros como una garantía, y abro un paréntesis para decir que es una garantía de que Dios va a terminar la obra que empezó desde el momento que te dio la conversión, que te dio el Espíritu Santo. Y wow, qué garantía. O sea, eso de que Dios, como garantía, César, voy a poner el Espíritu Santo mío en ti. O sea, la tercera persona de la Trinidad. Por eso estás seguro. Tu cuerpo va a ser restaurado, va a ser redimido completamente. Es una garantía, y yo cierro ahí el paréntesis. Sin embargo, a pesar de todos estos privilegios, todas estas realidades que ya están en nosotros, aunque ya tenemos todo esto, la redención plena no ha llegado. Todavía tenemos que habitar en este cuerpo de muerte, de humillación, que dice Pablo que va a ser transformado, ¿verdad? En un cerrar y un abrir de ojos. Bueno, no solamente eso, todavía también estamos en este mundo caído, que está muy lejos de ser un paraíso. Todo lo contrario, las cosas van de mal en peor. Si no te has dado cuenta es porque
no sé, entretenido en no sé qué cosas, en los afanes del mundo. Pero el mundo está peor. Cada vez va de mal en peor. Y esto nos habla de que la venida de Jesús está muy próxima a realizarse. Así es que la idea del cristianismo moderno, yo no lo entiendo. Yo no sé cómo hay algunos de ustedes que todavía apoyan esos ministerios viéndolos, a veces hasta recomendándolos. O sea, porque según el cristianismo moderno, todo es sonrisa, todo es aquí y ahora, todo está bien, pare de sufrir, nadie habla de estas cosas. ¿De verdad? No, el cristianismo bíblico, ese que te estoy leyendo de la Biblia, gime, siente dolor. O sea, es verdad que ya el Espíritu Santo está en nosotros y muchas veces nos genera gozo, deleite. Es verdad que un día nosotros vamos a heredar todas las cosas que Dios nos promete. Sin embargo, entre tanto, en la espera, vamos a experimentar dolor y por eso gemimos. Es por ello. Y esto implica, hermanos, pues, que sí, ya somos salvos. Sin embargo, todavía no se ha efectuado nuestra redención totalmente. Y estos pasajes nos enseñan que es sumamente importante que los cristianos abracemos la teología del sufrimiento de manera correcta. Porque si no lo hacemos, no vamos a poder afrontar los momentos dolorosos de la vida que van a seguir llegando. ¿Quién te garantiza que tus hijos van a seguir viviendo este año? Nadie nos garantiza. Por lo tanto, abraza la teología del sufrimiento. ¡Reprendo al diablo! No, no reprendes al diablo, ni que él, en las manos de él estuviera la vida y la muerte. Es en Dios. Piensa y habla con teología, con verdad, no con lo que hablan los demás. No, con teología. Por lo tanto, tenemos que abrazar la teología del sufrimiento de manera correcta para poder afrontar los momentos dolorosos de la vida. Así es que sí, nos gozamos de que ya somos salvos, de que tenemos ya las promesas de Dios, gracias a la unión de Cristo. Sin embargo, lo mejor está por venir. Y no me estoy refiriendo a lo mejor está por venir como los predicadores de hoy en día modernos. Lo mejor terrenal está por venir para tu vida. No me estoy refiriendo a eso. Porque todo lo mejor que terrenal que tú adquieras en esta vida es pasajero, es basura, es porquería, es menos que excremento, es nada. ¿De qué le sirve al hombre que gane todo el mundo y pierde su salvación? Por lo tanto, yo no me estoy refiriendo a ese, lo mejor está por venir, pastor. Ya se lo copió a Joel Austin, Marcus Witt, todos. No, copiaron, no. Antes de que me juzgues, déjame terminar. Lo mejor está por venir para el cristiano, porque eso mejor tiene que ver con las glorias esplendorosas que vamos a experimentar tú y yo cuando en ese día Cristo se manifieste con toda su gloria. O sea, vamos a estar en la presencia de Dios. Y no hay nada más excelso, más glorioso que la misma presencia de Dios. Escucha como Pedro dice en su carta, en su primera carta, capítulo 1, versículo 3. Te leo el 3 y te proyecto el 4 y el 5. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no va a empezar así Pedro a decir eso? Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Escucha, para una esperanza viva, la esperanza de la gloria de Dios. Estamos hablando, ¿verdad? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y dice el versículo 4, para una herencia incorruptible. No tiene que ver nada con lo terrenal. Una herencia incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Está reservada. Ya, César, ya te tengo reservado tu herencia. Aquí está, nadie te la va a ganar. Lo mismo para cualquier cristiano. Escucha, ¿por qué está reservada? ¿Por qué nadie nos la puede robar? ¿Y por qué yo no puedo dejar de alcanzarla? ¿Por qué? Ustedes que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, que es el mismo Espíritu, ¿verdad? Ya nos dio las primicias. Estamos seguros en Él para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cómo vemos? Las glorias de Dios nos esperan en el futuro. En eso podemos deleitarnos y gozarnos, ¿verdad? Como ahorita yo lo estoy haciendo en mi alma. Sin embargo, la gloriosa realidad de haber sido adoptados por Dios no se puede disfrutar plenamente ahora debido al cuerpo de muerte en el cual vivimos. Hay una lucha contra el pecado que en ocasiones perdemos y nos lleva a gemir. Hay veces donde el creyente le dice a Dios en oración cosas como las que me han salido a mí en un desliz espiritual. Señor, ayúdame, redímeme. ¿Por qué no me llevas ya contigo? Por favor, no quiero caer más en esta tentación. Y es precisamente en esos momentos que tenemos que recordar
que aun cuando no somos perfectos como Jesús, tampoco somos lo que una vez fuimos. Y lo cierto es que un día va a llegar en que seamos perfectamente como Jesús. Y eso es una realidad. Escucha lo que dice 1 Juan 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, ya ahorita. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Vamos a ser como Jesús, perfectos como Él. Pero sabemos, cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y escucha el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, yo tengo la esperanza, pastor, de que voy a ver a Jesús y voy a disfrutar su gloria. Pues muéstramelo, que tu vida dé fruto, purificándote, buscando santidad. Ahora, no es por ti, no es me voy a ganar el cielo, no, muéstramelo. O sea, que el Espíritu Santo que vive en ti te lleve a la purificación día a día, no a la perfección, pero que cada año que pase eres más como Cristo. No puede ser al revés. O sea, cada vez no soy como Cristo. Si esto es así en tu vida, es porque el Espíritu de Dios no está en ti. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Libertad de la corrupción del pecado. ¿Te das cuenta? Entonces, todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que Juan nos está diciendo que la esperanza de lo que nos aguarda no nos hace inactivos en nuestra lucha con el pecado. Todo lo contrario, nos lleva a pelear contra el pecado, nos lleva a apartarnos del pecado. 1 Corintios capítulo 15, dice el 51. Aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y un abrir y un cerrar de ojos. Al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible, esto que vemos que está decayendo, que envejece, se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que hasta que llegue ese momento, nosotros los creyentes tenemos que vivir, hermanos, o tenemos que aprender a vivir esta vida compleja. Esta vida donde tus emociones están así, a veces tenemos gozo, a veces nos afligimos. O sea, nos gozamos por la esperanza, pero también gemimos al mismo tiempo cuando sufrimos. Escucha lo que Pablo va a decirles más adelante a los romanos, que es la carta que estamos estudiando, capítulo 12. En lo que requiere diligencia. O sea, esto requiere diligencia, hermano. No es un mandamiento cualquiera. No, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Lo dice, gozosos en la esperanza. Esto tú debes de ser diligente a no olvidar estas verdades que hemos visto, a guardar los puntos, las enseñanzas que hay detrás de esto, para que cuando venga el día malo, te acuerdes de ellas y puedas sufrir con esperanza. Y al sufrir con esperanza hay gozo, hay deleite, y es una mezcla, yo no lo entiendo. Yo sé, es una locura, ¿verdad? ¿Cómo, pastor? Gozo y sufrimiento es obra del Espíritu Santo, es algo sobrenatural. Y lo que dice ahí, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En otras palabras, Pablo está diciendo, aprendan a vivir la vida compleja, emocional, cristiana, gócense en la esperanza, pero también sufran con esperanza en las tribulaciones, sabiendo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Finalmente, versículo 24 y versículo 25. Porque en esperanza fuimos salvos, hermanos. Escucha eso, en esperanza. Aunque ya somos salvos, todavía no estamos en el cielo, hermano. Estamos aquí en la tierra. Y Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo ya vencí. Entonces, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Tú quieres ver de verdad ya esto aquí y ahora, como dicen muchos, la gloria de Dios está aquí. De verdad, si la gloria fuera de Dios, serían santos, serían puros, andarían haciendo otras cosas para Dios y no para ellos mismos. Yo no estoy criticando a nadie. Yo te estoy diciendo, yo te estoy hablando de la Biblia. Fuimos salvos en esperanza. Y escucha lo que dice ahí, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno vea que esperarlo es por fe. Yo no veo a Dios, muchas veces no lo siento. Sin embargo, creo todo lo que Él dice en su palabra. Y cuando empiezo a dudar, le digo a Dios, aumenta mi fe. Es por vista que andamos, es por fe, no es por sentir. La mayoría de las iglesias que dicen que presumen de la presencia de Dios, fue una mentira. No caen ni siquiera como muertos, como caían esos seres de la Biblia. Juan, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Tendría que Dios levantarlos y darles fuerza para estar en pie de Él. Son puras emociones, manipulaciones.
saben cómo hablar, saben qué es lo que genera que la gente se les ponga la piel chinita y sientan cositas. Y por eso lo hacen. Te ponen una voz increíble como la voz de Luis Miguel, de Manuel, de tu artista favorito. Y entonces yo no sentí la voz de Dios. Yo no necesito decirles, ¿verdad? Pero ya ustedes saben. Los que cantamos aquí no tenemos voces espectaculares. Cantamos. No salen de repente los gallos desafinados. Hacemos nuestro mayor esfuerzo, ¿verdad? Y la mayoría de las veces nadie se siente como cuando pones a un buen cantante. O vas a una iglesia donde tienes buenos cantantes y levanta las manos, ¿verdad? Yo no sé si tú ya sabes notar esa diferencia. Yo a donde quiera que yo voy, cante quien cante, yo estoy consciente de que se está alabando a Dios. Y que en ese momento yo tengo que olvidarme de todo lo que está pasando para adorar a Dios. Qué bonito sería que Dios nos hubiera dotado con buenas voces. Yo no digo que eso está mal, pero no idolatrices al hombre. No. Me hubiera encantado tener una buena voz, oírla a Stacy cantar tan increíblemente como cantan otras artistas y deleitarme, porque eso para la carne le es fácil meterse rápido, ¿verdad? A la presencia de Dios o a la conciencia de que Dios está presente, de que quien le estás cantando es a Dios y no a nadie más. Bueno, hermanos, todo esto de que la presencia de Dios y esto no es cierto, hermanos. Es por fe. Es por fe. Bienaventurados los que creyeron y no vieron. Más bienaventurados son ustedes, que aunque no le han visto, creen. Esto es así. Y yo no digo que la presencia de Dios no se pueda manifestar y traiga un avivamiento, lo puede hacer. Pero no es algo de todos los días, de cada domingo. Yo no lo veo aquí en la iglesia. No lo veo. Después de que Jesús regresa al cielo, se le manifestó al apóstol Pablo los registros que tenemos. Y a Juan casi, a la hora casi de morir, anciano. Pues es por fe, no por vista. Por lo tanto, hermanos, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes, el Espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Pues suframos con esperanza, porque en esperanza fuimos salvos. ¿Te das cuenta? En esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no se espera, porque lo que alguno ve que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos. Aquí está la clave. Si esperamos lo que no vemos a Dios, no vemos nada de lo que Él nos dice. ¿Qué va a pasar si empezamos a esperar en lo que Dios nos dice que esperemos? Que suframos bien. Vamos a guardar ese día con paciencia. Pero el problema es que muchos de ustedes ya quieren las glorias que Dios nos promete en el cielo aquí en la tierra. Y eso no es posible. O sea, Pablo está diciendo, si constantemente meditaras en la esperanza gloriosa que tienes como hijo de Dios, con paciencia vivirías aguardando el día de la manifestación de Jesús. Me súper encanta cómo un teólogo inglés pone esta verdad de esta manera. Dice él, debemos esperar, pero no tan ansiosamente que perdamos la paciencia, ni tan pacientemente que perdamos la expectativa. Déjenme repetirlo otra vez. Debemos esperar, pero no tan ansiosamente que perdamos la paciencia, ni tan pacientemente que perdamos la expectativa. La pandemia paralizó a todo el mundo, ¿verdad? En el 2020. Bueno, estos son dolores de parto, que nos está recordando que el mundo está bajo el juicio de Dios y nos está recordando que un mundo nuevo está próximamente a llegar. Algunas personas preguntaban, pastor, esto de la pandemia es un juicio de Dios, ¿verdad? Que no sé qué. Claro que sí es. Recordemos Génesis. El huerto del Edén, maldita será la tierra, ¿verdad? Esto es así. Y esto es así debido al pecado de cada uno de nosotros. Es por eso que si tú aún verdaderamente no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, y digo, si tú verdaderamente y genuinamente no has venido a los pies de Jesús en arrepentimiento y fe, tú debes entender, por todo lo que hemos visto, que Dios no toma el pecado a la ligera. Es sumamente grave que los hombres se rebelen contra Dios. Es sumamente grave menospreciar las órdenes de Dios. Es sumamente grave, hermanos, pisotear la gloria de Dios mientras empiezas a buscar tu propia gloria. Eso es terrible. Así es que en estos momentos no pienses en el pecado de los demás, piensa en tu pecado. Porque si tú no te arrepientes, vas a tener que pagar en el infierno con un sufrimiento eterno. Es por eso que te digo, hermanos, para el incrédulo, de hecho, lo peor está por venir.
Así que arrepiéntete y ven a Cristo dispuesto a dejar tu vida de pecado. Ven a Él clamando por misericordia y por perdón. Como lo puso alguien. Todo el bien que experimente el incrédulo aquí en la tierra, escucha, todo el bien que experimente el incrédulo aquí en la tierra será todo el cielo que experimentará en su ser. Y todo el mal que experimente el creyente aquí en la tierra será todo el infierno que experimentará en su ser. Por eso te conviene ser cristiano. Para el cristiano lo mejor está por venir. Para el incrédulo lo peor está por venir. Tienes que darte cuenta que el coronavirus es uno de esos letreros enormes que Dios está usando para llamar tu atención. Es decirte, deja de poner tu esperanza en las cosas de la tierra, en ti mismo, y pon tu esperanza en mí. Deleítate en mí, no en mi creación. Así es que ven a Jesús antes de que sea demasiado tarde, porque lo peor está por venir si no te arrepientes. Ahora, si tú eres en verdad un cristiano, tenemos que recordar que somos extranjeros y peregrinos en un mundo que no funciona como funcionaba en Génesis 1 y 2. Y además, sigue corriendo este mundo, hermanos, en esperanza que Dios lo transforme. Y tenemos que proclamar el evangelio a este mundo perdido. No solamente eso, tenemos que atesorar las promesas de Dios que son tuyas por causa de la unión tuya con Cristo. Y así, hermanos, avivar la llama de la pasión por Jesús y su obra. ¿Qué tienes que hacer? Toma el telescopio de la Biblia, hermanos, y empieza a ver más allá de tus aflicciones, más allá de tus dolores, y ve la gloria que nos aguarda, la gloria maravillosa que un día Jesús nos dará en ese día. Así es que lo mejor está por venir para nosotros los cristianos, pero lo peor está por venir para los no cristianos. Termino con esto, Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta a escuchar, la nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Juan está hablando de la iglesia. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta es la iglesia, la novia del Cordero de Dios, una iglesia ya sin pecado, sin corrupción, hermosa como ninguna novia lo ha sido ninguna boda del mundo, la boda de Jesús, la esposa de Jesús. Y escucha lo que dice el versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. He aquí la casa de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni dolor. ¿Oíste eso? Ni dolor. De un tiempo para acá, inclusive en medio de la predicación, he estado padeciendo de calambres dolorosos, calambres que de repente aparecen en el costado y no puedo ni respirar, me tengo que quedar así. Y son calambres que ya los he tenido por tiempo y ha habido momentos donde le digo a Dios, si esto empeora, ¿qué va a pasar de mí, en mi sentir? Gracias a Dios que estos calambres cada vez son menos frecuentes, pero sin embargo, yo me pude consolar en esta esperanza. Yo no sé qué dolores pueda estar padeciendo. Les decía que a veces no puede respirar, se desespera. Bueno, un día dice ahí que no habrá más dolor. No más dolor. Qué increíble. Yo no sé tú, pero en mi espíritu añoro que llegue ese día final. No solamente porque no voy a experimentar más dolor, sino porque voy a contemplar finalmente la presencia de Dios, la presencia de aquel que me guardó para llegar hasta el fin, de aquel que me salvó. Y eso va a ser glorioso, no solamente para mí, sino para todos los discípulos de Dios. Es que estas verdades nos fortalecen, nos animan a seguir adelante, sabiendo que algún día, hermano, no habrá dolor, no habrá asma, no habrá sinusitis, no habrá coronavirus, no habrá cáncer, no habrá diabetes, no habrá problemas cardíacos, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Dice el versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras, si tú crees que es puro cuento, y quizás no lo dices, pero quizás con tu falta de atención, de darle importancia a esto, lo estás diciendo. Escucha lo que dice Jesús: porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de vida. Es gratuitamente el ofrecimiento de Dios. Ven a Él en arrepentimiento y fe.
El que venciere heredará todas las cosas. Y no olvides que nosotros somos más que vencedores, según Pablo, por medio de aquel que nos amó. No es por ti, no es por mí que vamos a heredar todas estas cosas. No, el que venciere, gracias a Jesús venció, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será su hijo. Oramos. Jesús, tu iglesia te espera, Rey. Si ven, Señor, ven, Señor.